Nadie ignora que esta es una época de indiferencia y escepticismo justificado por la proliferación de charlatanes que ejercen toda clase de fraudes, valiéndose sobre todo de falsas ciencias y religiones intrascendentes. Afortunadamente, algunos hombres de ciencia han sabido reconocer a tiempo las esplendorosas verdades que entre toda esta confusión suelen llegarnos disfrazadas de embustes. Así, por ejemplo, por fin ha alcanzado el lugar que merece como ciencia la parapsicología y ahora todo el mundo habla de telepatía, psicoanálisis, curaciones psíquicas y la hipnosis regresiva. No obstante, solo hasta muy recientemente hemos comenzado a maravillarnos con la piramidología. Es una nueva disciplina que estudia una energía desconocida y casi milagrosa presente en toda pirámide de 4 lados. ¿En qué consiste ese poder? Desde los inicios de la civilización captó la atención del hombre las distintas figuras que podía desarrollar con ayuda de líneas rectas, pero una de ellas ejerció especial fascinación sobre él y este fue el triángulo. Con el tiempo, el estudio de los triángulos dio origen al teorema de Pitágoras y a todo un nuevo sistema de cálculo geométrico, la trigonometría. Casi al mismo tiempo de su proyección en 3 dimensiones, nacería una figura sorprendente que es la pirámide. ¿Hacia dónde condujo este descubrimiento? ¿Qué encontraron de especial en ellas los sabios antiguos como para que se les construya insistentemente en casi todas las culturas? Y no solo nos referimos a las pirámides como monumentos, sino también al uso que pudiera dar a las pequeñas réplicas a escala del original de Keops. ¿Acaso descubrieron que por medio de ellas se manifiesta una clase de energía inclasificable, pero capaz de restituir la salud por medios completamente diferentes a los usuales? En nuestros días, un puñado de investigadores han logrado redescubrir este principio para realizar inquietantes experimentos que ponen de manifiesto el poder de las pirámides. Utilizando agua simple, alimentos varios, plantas y animales, han logrado reunir evidencias suficientes que avalan la autenticidad del fenómeno, pero ha llegado el momento de indagar cuáles son sus efectos reales sobre el cuerpo humano. Concretamente, ¿se pueden seguir negando las fuerzas piramidales después de comprobarse asombrosas curaciones de las que no participó ningún otro agente medicinal? ¿Será acaso que es la piramidología una ciencia secreta de curar? Como sabemos, la energía piramidal fue redescubierta oficialmente a principios de la década de 1930. Cuando Antoine Bovis, un radiestesista francés de visita en la Gran Pirámide de Keops, notó que ninguna clase de materia orgánica, ni siquiera los cadáveres de pequeños animales, sufrían descomposición, sino que se deshidrataban para finalmente momificarse. De regreso a Francia, Bovis obtuvo resultados análogos utilizando pequeñas pirámides a escala, descubriéndoles además nuevas propiedades que lo impulsaron a darles a conocer como círculos científicos en su época, los cuales no le concedieron ninguna importancia. Años después, se descubrió el error de ver las cosas por solo una de sus caras y por fin se ha retomado el hilo de las investigaciones de Bovis y científicos y parapsicólogos han tomado a la piramidología como objeto de estudio muy serio y ambicioso. Las pirámides están demostrando que los pueblos de la antigüedad tenían razón por muchos de sus conceptos acerca de las fuerzas del universo. La divulgación desarrollada en investigadores como Ostrand y Schroeder, Flanagan, Schultz y Petit y otros más ha hecho que cambie la actitud del público hacia la piramidología. Ya no la mueve la simple curiosidad, sino un creciente interés en obtener resultados por sí mismos. ¿Está justificado este interés? Los investigadores Bill Kerr y Kathy Gogin son autores del Manual de Energía Piramidal. Han resumido más de 4.000 informes procedentes de todo el mundo en los que detallan casos muy significativos. La mayoría de los usuarios de las pirámides, tanto neófitos como experimentados, están de acuerdo en que las sensaciones de cansancio y tensión se disipan más rápidamente dentro de las pirámides que fuera de estas, y que incluso se obtiene un sueño mucho más profundo y reparador. Podríamos comparar las sensaciones intensificadas de vitalidad y bienestar obtenidas en el ambiente piramidal con una energía corporal regulada o sintonizada. Es más, comparemos al propio organismo con un receptor de radio. El aparato se encuentra en el campo de influencia de una radiodifusora local. Las ondas están ahí, e inclusive pueden estar también las emisoras más lejanas, pero aunque se hallen presentes, si uno desea escucharlas, deberá sincronizar adecuadamente el receptor. No importa cuán bueno sea el radio, para que funcione debe estar bien sintonizado. Pues bien, los reportes recibidos hacen pensar que en un funcionamiento análogo de las pirámides, sintonizando los componentes electromagnéticos o vibratorios del organismo. Una de las primeras pruebas de ello se obtuvieron por medio de las ondas cerebrales que producen durante la meditación.
ya que en los laboratorios de la corporación Pyramid Power que dirige Kathy Gogin, se emprendió experimentación rigurosamente controlada en varios cuerpos de voluntarios. De 30 a 45 segundos después de iniciada la meditación, la diferencia entre ambos sujetos comenzó a notarse. Las emanaciones piramidales estaban estimulando una frecuencia y una amplitud mucho más elevada, indicio de una meditación más profunda, aún en los voluntarios inexpertos, pero lo más extraordinario fue que, mientras en el sujeto control no se detectaran variaciones que se apartaran del patrón básico establecido, la gráfica del otro meditador mostró profundos cambios cuando la pirámide la era retirada o reinstalada sin que lo notara. Sin embargo, el aumento de la energía tendía a persistir de 1 a 2 minutos para finalmente regresar a la normalidad. Esta extraña cualidad se puso de manifiesto también al tratar a un niño hipercinético de 9 años que no había respondido a otros tratamientos. Durante varias semanas se le alentó a permanecer dentro de una estructura piramidal, 30 minutos todos los días. Después de la primera semana, su comportamiento mejoró, se volvió más tranquilo y pudo concentrarse en el estudio durante periodos más largos. Al suspenderse el tratamiento 3 meses después, sus padres continuaron dándole en los alimentos agua simple tratada bajo una pirámide. Si este último puede o no considerarse un tratamiento de sostén, es algo que los investigadores aún no determinan, pero el comportamiento del niño se ha mantenido tranquilo e incluso ha sido aceptado nuevamente en su escuela. La energía que se produce dentro de las pirámides no parece interrumpirse cuando se retira el objeto de la influencia de esta. Más bien, parece prolongarse dependiendo de la consistencia del material. Así, por ejemplo, el agua parece obrar como un acumulador natural que conserva la energía durante tiempos prolongados, quizás por tiempo indefinido. Se dice que los animales son mucho más sensibles que las personas y esto parece cumplirse a la perfección con las vibraciones piramidales. Si se los deja elegir, los animales domésticos optan casi sin excepción por el agua tratada piramidal, aunque ambos líquidos sean aparentemente indistinguibles. El gato favorito de Bill Keller, como todo gato macho, solía pelearse frecuentemente y al regresar a casa muy maltrecho. Indefectiblemente se dirigía al interior de su pirámide para no salir de ella durante 1 o 2 días, como se encontraba en hospitalización. Fue durante estos episodios que notamos que hasta las heridas y desgarramientos más graves parecían sanar con asombrosa rapidez. Paralelamente a este proceso curativo, el animalito aumentaba visiblemente su consumo de agua piramidal, enseñando en cambio la que no había sido tratada. En las mascotas parecía dar excelentes resultados, pero realmente contribuye esta agua a una mejor salud en los humanos. Petit, otro de los investigadores de la energía piramidal, informó que hace años presentó virtualmente todos los síntomas que vean lo que se denota como mal en su próstata. Como medida desesperada, Petit comenzó a dormir todas las noches bajo una pirámide abierta de 0.80 metros de altura, es decir, 80 centímetros, y a beber agua tratada con frecuencia. Contra todo diagnóstico, en los 6 meses siguientes sus síntomas disminuyeron hasta desaparecer, y el siguiente reconocimiento con su especialista prácticamente no se explicaba, pero su glándula prostática había espontáneamente vuelto a la normalidad. Edgar Petit no es un caso aislado, sin embargo, él mismo hace una importante aclaración. El papel de la pirámide en el alivio o la corrección de diversos males es el de acelerar o impulsar el proceso curativo natural, de modo que le sea más fácil al cuerpo curarse a sí mismo. Quizás por esto mismo que el poder piramidal tiene más éxito en enfermedades benignas o incipientes. También resulta digno de mención que las pirámides han mostrado una extraordinaria capacidad para disipar la tensión nerviosa de las personas, relajando de manera suave e imperceptible cada músculo del cuerpo. Gran parte de los dolores de cabeza se originan de la tensión excesiva, y esta puede ser la explicación al por qué se han venido utilizando tan asiduamente las pirámides para tratar este mal. Corey Lorbar, quien ha experimentado con tanto éxito en este campo, actualmente ha solicitado ya una patente para un sombrero piramidal, el que según afirma es mucho más efectivo que las aspirinas. A menos que la condición sumamente grave esté presente, las pirámides brindan alivio del dolor con tanta frecuencia y consistencia que la mayoría de los investigadores reconocen ya tal capacidad. Este ingeniero checo fue pionero de la piramidología y poseedor de una patente del aparato rasurador del faraón. Claro que este poder analgésico de las pirámides no implica que, al aliviarse el dolor, el origen de este necesariamente haya desaparecido. El mejor ejemplo lo tenemos en una fractura. La pirámide puede aminorar el dolor, pero esto no significa que haya soldado el hueso.
Además, en base a los reportes acumulados, puede decirse también que las emanaciones piramidales tienen un marcado efecto microbicida y tienden a inhibir las infecciones tal como la gripa. Incluso infecciones crónicas y rebeldes como la sinusitis han mejorado de esta manera. Los investigadores Shun y Petit han reunido muchos otros ejemplos, y algunos de ellos notables, como el hecho de disminuir dolores de muelas y que no se han vuelto a padecer. Disminuir los dolores de artritis con solo pasar 1 hora diario bajo la pirámide. Un hombre encontró alivio al lumbago que lo aquejaba durante años al encontrarse debajo de las pirámides. La fiebre reumática había mejorado muchísimo desde que este hombre dormía bajo una pirámide. Todo esto no hace sino confirmar la existencia de las manifestaciones energéticas de las pirámides, energía apenas redescubierta, pero que difícilmente podríamos calificar de nueva. Los escritos más antiguos hacen referencia a ella para los pueblos orientales. Existe en todo el universo una clase de energía fundamental, totalmente desconocida para nuestro modo de pensar occidental. Una clase de energía que no es la electricidad, ni luz, magnetismo, calor o gravedad. Es algo completamente diferente. Es lo que los yogis llaman prana, para los lamas del Tíbet es el tumo. En los antiguos chinos la usaron para explicar la acupuntura llamándola ki. Es la energía básica que está en todo lo que existe, viviente o inanimado, y es en este punto en donde se oculta el más grande enigma de la piramidología, y que es: las pirámides atraen esta energía fundamental como si se tratara de antenas, extraen esta del medio circundante para ponerla a nuestra disposición. El indicio de más peso que sugiere que esto es así es que la energía piramidal jamás se agota. Este hecho sugiere que más que generadoras de energía, las pirámides se comportan como antenas colectoras. Así como una antena de televisión tiene la estructura más idónea para captar sus frecuencias, la forma piramidal actúa de manera análoga con esta energía que nosotros apenas intentamos comprender, pero a la que los antiguos seguramente encontramos infinidad de aplicaciones prácticas. La teoría de las pirámides como antenas se ve ahí más fortalecida por el hecho de que los campos magnéticos más intensos se producen cuando la pirámide se coloca en el eje norte-sur, paralelamente al plano tangencial de la Tierra. ¿Qué ocurre si se inclina o cambia de posición? La inclinación creciente la hace perder potencia, y la inversión total produce una nullificación total de su energía, convirtiendo a la pirámide en un cuerpo común y corriente. Y esto mismo es lo que sucede con las antenas de radio y TV. No obstante que, aunque en algunos aspectos es semejante a la luz, en otros al sonido y en otros más al electromagnetismo, la energía piramidal parece constituir un complejo de energías de las cuales la gravedad y el magnetismo parecen ser parte fundamental. Sin embargo, el no observar esta precaución lo disminuye de todo el poder. Por ejemplo, para obtener resultados, las pirámides deben tener 2 de sus caras orientadas hacia los polos norte-sur. Sin embargo, el no observar esta precaución lo disminuye de todo su poder. Esto se reduce al mínimo cuando son las aristas y no las caras de las pirámides las que alineadas, pero nunca llegan a nulificarse. Porque el magnetismo terrestre siempre presente parece ser la respuesta. Eric Maluhan, un investigador norteamericano, ha postulado algunos detalles significativos al respecto. La cara del rey, el mayor, centro de energía de la Gran Pirámide, se encuentra a la vez en su centro de gravedad, y es precisamente en una localización semejante que se obtienen los mejores resultados con las pirámides de escala. Todo esto no puede ser coincidencia. Además, la alineación de la misma con el eje magnético terrestre parece sugerir que la energía que produce se encuentra polarizada. Estas inquietantes posibilidades están siendo estudiadas intensamente por Ottmar Steller, un astrofísico alemán ex consultor de la NASA, en la Universidad de Berlín, y con fantásticos resultados. Con el solo uso de péndulos y horquetas de madera, Steller encontró respuestas específicas en el ápice, los vértices, los 4 lados y la altura de la cámara del rey. Pero lo más extraordinario vino después. En total encontró 12 zonas que producen un movimiento horizontal en el péndulo, además de uno circular, el
En la ya citada cámara, siendo un experto, Steller de inmediato captó la importancia de estos resultados. Los movimientos horizontales y verticales delatan la participación de un par de fuerzas complementarias que podrían ser la electricidad y el magnetismo. La rotación implica un nuevo y asombroso factor, que forzosamente tiene que ver con el espacio-tiempo y la gravedad. Las pirámides parecen estar sintonizadas a las fuerzas últimas del universo. Como se ve en esta ilustración, la fuerza 1 es el empuje de fuerzas hacia adentro a partir de las esquinas. El 2 es el empuje de fuerzas en forma de vuelta hacia adentro. El 3 se percibe un súbito tirón de fuerzas en el marco del tubo y continúa adherido hacia arriba. Y el 4, la máxima acumulación de energía se localiza en esta curva superior. Gravedad y espacio-tiempo. ¿Será acaso que existe un nexo entre la energía piramidal y la proposición del astrofísico soviético Nikolai Kozyrev, colocando el tiempo como una forma especial de energía? Debemos reconocer que no lo sabemos, pero si realmente son estas las fuerzas que se manifiestan en las pirámides, entonces podrá demostrarse que en ellas los antiguos nos legaron las llaves secretas del universo.